Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos otra vez en Hágalo al Derecho. El día de hoy vamos a continuar con un tema que ya habíamos estado tratando y es el tema de las escrituras públicas. Si no has ido a la primera parte del tema de las escrituras públicas, te invito a que mires mi video, un video que yo ya subí anteriormente explicando las cosas generales que tienes que saber y las más importantes sobre las escrituras públicas. Vamos a empezar con la segunda parte. ¿Te has preguntado cuál es el proceso de elaboración de una escritura pública? Si no lo sabes, aquí te lo voy a enseñar. El primer paso es la recepción. ¿Qué es la recepción? Es cuando el notario recibe toda la información que tiene que saber sobre la escritura pública. Por ejemplo, respecto de una compraventa, todo lo que tiene que saber. ¿Cuáles son las partes, las cláusulas? Bueno, en general, todo lo que debe redactarse en esa escritura pública. Luego seguimos con la extensión. ¿Qué es la extensión? Es cuando el notario ya empieza a redactar toda la escritura pública, como las condiciones, cláusulas, términos, todo, absolutamente toda la redacción de la escritura pública. El tercer paso es el otorgamiento. ¿Qué es el otorgamiento? Es el consentimiento que dan las partes sobre la escritura pública. Las partes dicen sí, estoy de acuerdo con todo lo que está redactado en esa escritura pública. Y el cuarto paso es la autorización. ¿Qué es la autorización? Es el consentimiento o es la autorización que da el notario sobre la escritura. ¿Qué dice la escritura? El notario dice que la escritura es absolutamente válida. A continuación, vamos a mirar otras características que son importantes resaltar respecto del proceso de escrituración. El notario debe informar a las partes o debe recalcarles la importancia del registro de ese acto o contrato si se encuentra sujeto a ese requisito del registro. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, si dos personas están realizando la compraventa de un inmueble, ya luego de hacer la escritura, de firmarla y que el notario la autorice, el notario debe informarles a las partes que esa escritura debe irse a registrar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para darle publicidad a ese contrato de venta, para que los terceros tengan conocimiento de ese negocio que se celebró. Si el documento notarial, si la escritura ya está firmada por una parte, pero la otra parte de pronto por desacuerdos decide no firmar el documento, el notario debe dejar constancia sobre la no intención de la persona de firmar ese documento y por ende ese contrato o ese acuerdo no se puede perfeccionar. Entonces, si por ejemplo dos partes se acuden a un notario con la finalidad de celebrar un contrato de constitución de una sociedad y resulta que las dos partes se ponen de acuerdo en los términos y condiciones y una parte firma el contrato, firma la escritura, pero resulta que la otra pues finalmente decide no firmar por X o Y motivo. El notario debe dejar constancia que esa parte decidió no firmar la escritura y que por ende el contrato no pudo perfeccionarse. Las partes, al solicitar un servicio notarial, deben estar al día con los impuestos, con las obligaciones tributarias, con el fisco. Si no están al día, no se puede adelantar ese contrato o ese acto que quiere celebrarse. Entonces, si por ejemplo Juan fallece y los herederos de Juan son sus hijos, Pedro y María, pero resulta que Juan tenía una deuda con el fisco, no había pagado los impuestos prediales de los inmuebles del cual él era propietario. Entonces, si Pedro y María quieren adelantar esa sucesión, deben encontrarse al día en el pago del impuesto predial, o de lo contrario, no podrán continuar con ese acto de sucesión que pretenden realizar. A continuación, vamos a mirar por qué algunas escrituras pueden considerarse como nulas, porque están inmersas en una causal de nulidad. Cuando nos referimos a la palabra nulo o nulidad, se refiere a que ese documento no cumple con alguno de los requisitos formales que exige la ley
para que pueda ser válido. Mejor dicho, algo le falta a ese documento, un requisito esencial para que pueda formarse válidamente. La primera causal de nulidad se refiere o sucede cuando el notario actúa por fuera del área designada a él, o sea, por fuera de su círculo notarial. Por ejemplo, si Juan García es notario y su círculo notarial o su área designada para trabajar en la ciudad de Medellín, pero resulta que un cliente lo llama para que por favor realice el proceso de escrituración de un contrato, pero en Envigado, si ese notario se va a Envigado y autoriza la escritura pública ya sabiendo que su área es la ciudad de Medellín, pues esa escritura está viciada de nulidad. La segunda causal de nulidad se refiere a cuando no todas las partes están presentes para realizar la firma de la escritura pública. Entonces, si por ejemplo Juan y María pretenden realizar el proceso de escrituración por una compra-venta de un inmueble, pero resulta que Juan va y efectivamente firma la escritura pública, pero María no va, ni delega un representante, mejor dicho, no está ella, está ausente, pues obviamente pues ella no puede firmar, pero si aún así se autoriza la escritura pública, esa escritura pública está viciada de nulidad. La tercera causal de nulidad se da cuando alguna de las partes no aprueba el contenido de la escritura pública. Si en el mismo ejemplo Juan y María van a la notaría para que se autorice una escritura pública de compraventa, pero resulta que María, ella firmó y todo eso, pero el notario fue consciente que ella no tuvo tiempo de revisar el contenido de la escritura pública porque ella tuvo que salir de afán por una urgencia que se le presentó. Si sabiendo que María no pudo revisar los términos y condiciones del contrato, pero aún así se autoriza la escritura pública, pues esa escritura pública puede estar viciada de nulidad si, por ejemplo, luego las partes tuvieron un desacuerdo y resulta que María dijo, no, yo no estuve de acuerdo con esta cláusula del contrato y pues realmente yo no tuve tiempo de revisarlo porque tuve que salir de afán, porque mi hijo sufrió un accidente, entonces pues puede estar viciada de nulidad esa escritura. La cuarta causal de nulidad se da cuando en la escritura falten elementos como fecha y lugar de autorización de la escritura o denominación legal del notario o falte los documentos que acrediten la representación de una persona o no se encuentren los documentos necesarios para poder realizar el proceso de cancelación de una escritura pública. Respecto de la fecha y lugar de autorización, por ejemplo, la escritura pública debe decir: la escritura fue autorizada el 15 de marzo de 2023 en la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Denominación legal del notario. Entonces debe decir: esta escritura fue autorizada por el notario Juan Pérez, identificado con cédula número 65-753-243 de la ciudad de Bogotá. Si una persona actúa a nombre de otra, entonces debe adjuntar el poder. En la escritura debe quedar constancia que actúa mediante el poder número tal, que pues efectivamente pues el notario pudo identificar. El poder debe adjuntarse. Y respecto de la cancelación de una escritura pública, pues en esa cancelación, en ese proceso de cancelación, el notario debe vislumbrar o debe mirar que estén ciertos documentos. Y por ejemplo, un documento básico es una carta por parte del acreedor informando al notario que efectivamente el deudor canceló la totalidad de la deuda. Bueno, ese es un ejemplo respecto de un préstamo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de un banco a una persona le prestó 500 millones de pesos y la persona hipotecó su casa, o sea, la dio como garantía. Pero resulta que esa persona ya pagó toda su deuda. Para hacer ese proceso de cancelación, entonces uno de los requisitos es esa carta del acreedor informando que el deudor ya canceló totalmente su deuda. Y si no se encuentra ese documento, pues esa escritura pública puede estar viciada de nulidad. La quinta causal de nulidad se refiere a que en la escritura debe mencionarse cómo se identifica una parte.
si con la cédula o con el pasaporte o cómo se identificó. Si no está ese proceso de identificación de la persona, pues estamos ante una causal de nulidad. La sexta causal de nulidad se refiere a la falta de identificación de los bienes que se relacionan en una escritura pública. Entonces, si en la escritura pública se relaciona un inmueble, pues ese inmueble debe estar detallado completamente. Los linderos, dónde está ubicado, absolutamente todos los elementos que sean necesarios o que identifiquen ese inmueble, para que luego no haya lugar a confusiones. Eso fue todo por este video. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones.